First, we want to welcome everybody to the Friday night Anjana Sudha Academy, ISKCON, Argentina, Night of Prabhupada. Así que quiero darle la bienvenida a todos a la noche de Prabhupada de la Anjana Sutta Academy, ISKCON Argentina. Okay. And so maybe we'll begin with an exciting song. Así que vamos a comenzar con una canción estimulante. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Y Haraya Nama Krishna Yadavayo Namaha. Gopal Govindaram Sri Madhusudan. Gopal Govindaram Sri Madhusudana. Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraya Nama Krishna Yadavayo Namaha. Gopal Govindaram Sri Madhusudan. Gopal Govindaram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jai. So Madhavendra Puri, can you see our screen? Yes, I see Srila Prabhupada and Héctor Béjar. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Professor Héctor Béjar. Room conversations that might have been. Acción. Son conversaciones de habitación que podrían haber sido. Okay. So last Friday, no, we had the same topic. Así que el viernes pasado tuvimos el mismo tópico. Héctor Béjar Riviera, nacido 2 de septiembre de 1935, es un sociólogo y catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica Perú. He was born in 1935, and he's currently a professor at two big universities, several places like that. He was also a revolutionary against the capitalist governments in Peru. Durante la década de los 70 fue guerrillero peruano, miembro del Ejército de Liberación Nacional. Okay, yeah, okay. And he was in prison. Él estuvo un tiempo en prisión. But then there was a pardon given by the national government. Pero después hubo un, what word you say, brother? Sufrió 5 años de sedición antes de ser liberado por una amnistía. Una amnistía. En general, otorgado por el general Juan Velasco Alvarado. So he was in prison for 5 years, but then there was a general amnesty given by General Juan Velasco Alvarado. And then he was invited to join the government. Y luego él fue invitado a unirse al gobierno. Yeah, to help with political reforms. Para ayudar con las reformas políticas. So he's been very active in the whole political life of Peru. Así que él estuvo muy activo en toda la vida política del Perú. And he has published very excellent books on social philosophy. Y publicó muy excelentes libros sobre filosofía filosofía social. They have been textbooks for many years in the university. Que fueron libros de texto por muchos años en la universidad.
And we had the good fortune to meet him by the mercy of Abhiram Thakur. Y tuvimos la buena fortuna de conocerlo por la misericordia de Abhiram Thakur. So he's been one of the principal participants in all these programs we've been organizing. Así que él fue uno de los principales participantes en todos los programas que estuvimos organizando. Education and the sacred, Educación y lo sagrado, psychology and the sacred. psicología y lo sagrado. Yeah, and so we're trying to develop this bridge. Así que estamos tratando de desarrollar este puente in between Srila Prabhupada's perspective entre la perspectiva de Srila Prabhupada and people like Hector, y personas como Héctor, because he's not simply generating his ideas from mental speculation. porque él no es que está simplemente generando sus ideas de la especulación mental. He's a enormous scholar, Él es un escolástico enorme, incredible historian, un historiador increíble, with very deep connections, con muy profundas conexiones, and he's always producing new literature, y siempre produciendo literatura nueva, which really explains the whole consciousness of the South American community. que verdaderamente explica todo el contexto de la comunidad de Sudamérica. So last week we were talking about Srila Prabhupada's idea from the preface of Srimad Bhagavatam. Así que la semana pasada hablábamos de las ideas de Prabhupada a través del prefacio del Srimad Bhagavatam. Can you read this, Madhavinda Puri Das? Debemos conocer la necesidad actual de la sociedad humana. ¿Y cuál es esa necesidad? La sociedad humana ya no está limitada por las fronteras geográficas de países o comunidades particulares. Ahora es más amplia que en la Edad Media y el mundo tiende hacia un solo estado o una sola sociedad humana. So this is the preface to Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. Así que esto es parte del prefacio del Bhagavatam de Srila Prabhupada. It's the beginning, the very beginning of the preface. Es el comienzo, el principio del prefacio. And Srimad Bhagavatam is the essence of his mission. El Srimad Bhagavatam es la esencia de su misión. So this is also a preface to our whole movement, our whole culture. Así que esto es también como un prefacio a todo nuestro movimiento, a toda nuestra cultura. And I'll just paraphrase this in English. You don't have to translate. Debemos conocer, we have to know the actual necessity of modern society. What is that necessity? Necessity is no longer bounded by different geographic frontiers, countries, or communities. Now there's a much more broader society than there was in the Middle Ages. And there's a great feeling that we can make ourselves one in consciousness. So this does so. Prabhupada is starting off with a very social, political perspective. Así que Prabhupada está comenzando desde una perspectiva sociopolítica bastante grande. Yeah, but that doesn't mean it has to be limited just to a bodily concept of life. Pero esto no significa que tiene que ser limitado a un concepto corporal de la vida. Yeah, political science can be totally transcendental in its perspective. Las ciencias políticas pueden ser completamente trascendentales desde esta perspectiva. This is called Danda Veda. Esto se llama Danda Veda. Ayurveda is the same thing to medical science. El Ayurveda es la misma cosa para las ciencias médicas. Vastu Veda is the same thing to architecture. El Vastu Veda es lo mismo para la arquitectura. Yeah, so trying to approach divinity through political science is a very, very nice pathway. Así que tratar de aproximar a los beneficios a través de las ciencias políticas es muy interesante. So last week we were discussing how Prabhupada says that Srimad Bhagavatam is the way to do this. Así que la semana pasada hablamos de cómo Prabhupada decía que el Srimad Bhagavatam es la manera de hacer esto.
Yeah. And so there's so much opportunity by studying Srimad Bhagavatam from this perspective. Así que hay tanta oportunidad a través de estudiar el Srimad Bhagavatam en esta perspectiva. Yeah, how to spiritualize society, how to ¿Cómo spiritualize espiritualizar, yeah, yeah. cómo espiritualizar la sociedad? So this week, Así que esta semana we were going to finish these thoughts about this dialogue. vamos a terminar nuestros pensamientos acerca de este diálogo with two citations from the Srimad Bhagavatam. con dos citas del Srimad Bhagavatam. And the first one is from the instructions of Bhishma Dev. Y la primera es de las instrucciones de Bhishma Dev. Of course, he is one of the greatest personalities in the Mahabharata. Claro, él es una de las más grandes personalidades en el Mahabharata. The Mahabharata is 400,000 verses. El Mahabharata tiene 400.000 versos. It's the biggest epic in the world. Es la mayor épica del mundo. And it's the heart of this whole Indian consciousness. Y es el corazón de toda la conciencia de la India. Yeah, who are we? How should we act? What is life? ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es la vida? Yeah, and according to the tradition, y de acuerdo a la tradición, it talks about the events that happened 5,000 years ago. Habla de eventos que sucedieron 5.000 años atrás. At the end of the age of bronze. En el final de la era de bronce. And the beginning of the age of iron. Y en el comienzo de la era de hierro. So the Vedas have a different cosmology than what modern science is proposing. Así que los Vedas tienen una diferente cosmología de lo que proponen las ciencias modernas. And there are very, very well-trained scientists in our community. Y hay muy buenos científicos entrenados en nuestra comunidad. Yeah, who can very much support this cosmology as a reality. Que pueden apoyar esta cosmología como una realidad. Yeah, even for our investigation, it's a very tangible reality. Incluso para nuestra investigación es una realidad muy tangible. So 5,000 years ago there was a great civil war. Así que hace 5.000 años había una gran guerra civil. Yeah. The forces of good against the forces of evil. Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Yeah, but they were both very civilized externally. Pero ambas eran muy civilizadas. Yeah, they were two branches of the same family. Yeah. Eran dos ramas de la misma familia. And it's an incredible story. Yeah. Y es una historia increíble. And Bhishma Dev was very righteous personality. Yeah. Y Bhishma Dev era una persona muy correcta. He was like the grandfather of both sides. Era como el abuelo de los dos bandos. But he had taken a vow that prevented him but he somehow or other he was on the side of the evil ones. Pero de alguna manera u otra estaba del lado de los malvados. Yeah. By certain political arrangements. Por ciertos arreglos políticos. So he fought against his beloved nephews. Así que él peleó contra sus sobrinos queridos. Yeah, following the laws of Dharma. Siguiendo las leyes del Dharma. But in the end, he was defeated. Pero al final él fue derrotado. And Yudhishthira and his brothers were established as the emperors of the world. Y Yudhishthira y sus hermanos fueron establecidos como los emperadores del mundo. Yeah, and Bhishma Dev during the whole process was shot full of arrows. Y Bhishma durante todo el proceso recibió disparos de flechas. Yeah, of course, this is the age of bronze, and everything was more subtle. Claro, esta era la era de bronce y todo era más sutil. Yeah, so he was lying on this bed of arrows, about to leave his body. Así que él estaba echado en la cama de flechas, a punto de dejar el cuerpo.
And Yudhishthira and his brother Krishna came to see him. Y Yudhishthir y su hermano y Krishna fueron a verlo. And from all the higher planetary systems, all the great rishis came to see him leaving his body. Y todos los rishis de los sistemas planetarios elevados vinieron a verlo dejar el cuerpo. And then Bhishmadev, although he was in a very, very distressful condition, gave very beautiful words of welcome to Yudhishthira. Y Bhishmadev le dio unas muy lindas palabras de bienvenida a Yudhishthira. Estaba en un estado muy como desarmándose. Yeah. And he was congratulating him on becoming the emperor. Y él lo estaba congratulando por volverse el emperador. And saying he was sure he would be able to give right direction to the citizens. Y le dijo que él estaba seguro que él iba a dar las correctas instrucciones a los ciudadanos. Okay. And so maybe you can read this. So this is in Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 9. Este es el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 9. Sutta Goswami... Of course, it's on the internet. Yeah. Sorry. And of course, it's on the internet. Y por supuesto, está en internet. Vedabase.io. Vedabase.io. Okay. So you can read the Spanish now. Okay. Sutta Goswami dijo: Maharaj Yudhishthir, después de oír a Bhishmadev hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. Ante la pregunta de Maharaj Yudhishthir, Bhishmadev definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo. Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Luego describió los deberes propios de las ocupaciones de los diferentes órdenes y condiciones de vida, citando ejemplos de la historia, pues él mismo estaba muy familiarizado con la verdad. So you don't need to translate this, but in summary, in summary in English, he then Yudhishthira then asked him about how to rule the kingdom. Please give me instructions on social relationships, men and women, merchants and laborers, the royal government, and all of these things for the purpose of self-realization. Okay. Yeah. So, in the Mahabharata, en el Mahabharata, in the Ganguly translation, en la traducción Ganguly, which is very standard, que es muy estándar, this takes about 135 pages. Toma como 135 páginas. It's such incredible, description of social philosophy. Da una increíble descripción de filosofía social. So in these not hearing Gurudev. These verses. Hare Krishna. Hello. Hello, I'm not hearing you. I'm hearing you. I now I hear you. Okay. In these verses in the Bhagavatam, en estos versos en el Bhagavatam, in the purports, en los significados, Srila Prabhupada gives a wonderful summary in just a few pages of all this philosophy. Srila Prabhupada da un increíble resumen de toda la filosofía en unas pocas páginas. Yeah, so it's it should be printed as a separate booklet. Debería ser impreso como un librito por separado. Yeah, but we've extracted this a little bit here for today's class. Pero acá hay un pequeño extracto para la clase de hoy. And Prabhupada says the concept of the four castes and four divisions of life
is Y the Prabhupada plan of the dice el Lord concepto. himself in Srimad Bhagavatam 4:13. It has for its purpose the idea to accelerate the transcendental qualities of the individual by which he can gradually understand his spiritual self and that way act for liberation to become liberated from the material life and conditioned life. Español. El concepto de las 4 castas y 4 órdenes de vida, tal como las planeó el propio Señor en el Bhagavad Gita 4.13, tiene por objeto acelerar las cualidades trascendentales del individuo, de manera que éste pueda comprender gradualmente su identidad espiritual y así actuar conforme a ello para liberarse del cautiverio material o la vida condicionada. Yeah. So it doesn't have any idea about political supremacy for any material group. Así que aquí no hay ninguna idea de una supremacía política de un grupo material. Then Prabhupada says, Luego Prabhupada dice, Vishnudev recommends 9 qualities for all human beings. Vishnudev recomienda 9 cualidades para todos los seres humanos. So now we will I ask. read. And now we will ask Mother Vindapuri to read these. Okay. No. Vishnudev. Sí, sorry. Primero vamos Sí, primero. a Mother Vindapuri leer estos nuevos. And at the same time, y al mismo tiempo, everybody can ask themselves if they have these 9 qualities. Todos se pueden preguntar a sí mismos si poseen estas 9 cualidades. Okay. Bien, las 9 cualidades son no enfurecerse, no mentir, distribuir riquezas equitativamente, perdonar, engendrar hijos únicamente con la esposa legítima de uno, ser de mente pura y de cuerpo sano, no ser hostil a nadie, ser sencillo y mantener a sirvientes y subordinados. ¿Continúo? Yes. A uno no puede llamársele una persona civilizada si no adquiere las antedichas cualidades preliminares. Además de estas, los brahmanas, los hombres inteligentes, los administradores, la comunidad mercantil y la clase laboral deben adquirir cualidades especiales en función de los deberes de las ocupaciones que se mencionan en todas las escrituras védicas. So, just to translate in English, Prabhupada is saying that without acquiring these 9 qualities, one can't even be a human being. And beyond that, then specifically if you belong to the different orders of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, then there are specific qualifications that are given for each of these. So these are not some artificial imposition. Así que estas no son imposiciones artificiales. We accept that the world is made of material elements. Si aceptamos que el mundo está hecho de elementos materiales, but Carl Jung, pero Carl Jung and the Vedic culture, y la cultura védica, accept that it's also made of psychological elements. Aceptan que también está compuesto de elementos psicológicos. This also follows from Socrates, from Immanuel Kant. Esto también viene de Sócrates, de Immanuel Kant. We cannot understand our sense perception without having some psychological perspective. No podemos entender nuestra percepción sensorial sin tener una perspectiva psicológica. So in the purports, there are very, very nice descriptions of the nature of women, the nature of kings, the nature of brahmanas. Así que en los significados hay muy buenas descripciones de la naturaleza de los reyes, de las mujeres. It's only a summary in just a few pages. Es solo un resumen en unas pocas páginas. But each of these ideas is so valuable. Pero cada una de estas ideas son tan valiosas. And then beyond that, of course, it's expanded within the Bhagavatam, Mahabharata. Y más allá de esto está expandido en el Bhagavatam, en el Mahabharata. Then there are animal stories in the Panchatantra. Hay historias de animales en el Panchatantra. Hitopadesh. El Hitopadesh. Then there are many, many specific Dharma Shastras. Y hay muchos específicos Dharma Shastras. That give very, very specific instructions about how the king should rule, what the standard should be.
que dan muy específicas instrucciones de cómo debe regir el rey, qué estándares seguir. Should there be divorce? Can there be abortion? Si debe haber divorcio o aborto. Yeah. What percentage of the income is the government allowed to take for taxes? ¿Qué porcentaje de los ingresos el gobierno puede sacar para los impuestos? Yeah. So this is a little sample. Así que este es un pequeño ejemplo. Okay, then one more thing today. Así que una cosa más hoy. Okay, so the communist movement, the political movement of communism, yeah, El movimiento político del comunismo had what's it called, the Communist Manifesto. tiene el manifiesto comunista. And so there's one verse in the Bhagavatam in the first canto. Así que hay un verso en el Bhagavatam en el primer canto, where Maharaj Yudhishthir, yeah, en el que Maharaj Yudhishthir, like the great grandson of Bhishma, como el bisnieto de Bhishma, who had become the emperor of the world, se vuelve el emperador del mundo, yeah, starts to come in contact with the first contamination of the age of Kali. comienza a entrar en contacto con la primera contaminación de la era de Kali. Yeah, and it describes how he reacts to it. Y describe cómo reacciona a eso. And in the purport, Srila Prabhupada gives very specific things about our ideas of governing the world. Y en el significado, Prabhupada da muy específicas ideas sobre cómo gobernar el mundo. Can you see our slide? Y es manifiesto Hare Krishna. Yeah. So up in the left is a picture of Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. Así que arriba a la izquierda está una imagen de Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años. Of course, the basis of our culture is not political science. Claro, la base de nuestra filosofía no es la ciencia política. Yeah, we're following the example of Saint Francis of Assisi. Estamos siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. He would go out with his followers. Él iba a salir con sus seguidores. With drums and flutes. Con tambores y flautas. And singing the glories of the Lord. Cantando las glorias del Señor. This is in the Oxford Book of Carols. Este está en el libro de Oxford de Carols. Yeah, Venciculos, you say? Venciculos, Carols. Ventrículos. Yeah. And he said this is the best religion. Yeah. Y él dice, esta es la mejor religión. Yeah, so Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago in India was promoting the same process. Así que Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años en la India estaba promoviendo el mismo proceso. And one can directly realize one's spiritual self by singing and chanting and the association of devotees. Uno puede realizar el ser espiritual a través de cantar y bailar y asociándose con devotos. Yeah, so it's a very nice picture there, painting by one artist. Yeah. Así que hay una muy linda imagen pintada por un artista ahí. And people are falling in the ground in ecstasy. La gente está revolcándose por el suelo en éxtasis. Yeah, we expect the devotees in Argentina, Chile, and Peru to do the same thing. Esperamos que los devotos en Argentina, Chile y Perú estén haciendo las mismas cosas. Knock 'em dead, kirtans. Kirtans hasta morir. Yeah, okay. And down below, just maybe 100 years ago, maybe like that, is actually maybe 150 is a picture of Bhaktisiddhanta Saraswati. Y abajo hay una imagen de hace 150 años de Bhaktisiddhanta Saraswati. Yeah, with his kirtan party. En su grupo de kirtan. Con su grupo de you kirtan. can see it's exactly the same process coming down. Y podemos ver que es exactamente el mismo proceso que viene bajando. Music, good food and good music for the masses. Buena música y buen alimento para las masas. And then books for the classes. Y libros para las clases. Yeah, for the people of higher class society. Para la gente de clase alta de la sociedad. So on the right, then is a picture of Bhaktisiddhanta Saraswati writing.
Así que a la derecha hay una imagen de Bhaktisiddhanta Saraswati escribiendo. He produced so many books. Él produjo tantos libros, He had his own printing press. tenía su propia imprenta. He created an entire movement all across India. Él creó todo un movimiento a través de la India. And then coming down to A.C. Bhaktivedanta Swami, Y de aquí esto viene hacia Bhaktivedanta Swami, yeah, who's simply carrying the same mission of his spiritual master. que simplemente va llevando la misma misión de su maestro espiritual. And all of us, his disciples, are doing the same thing, you know. Y todos nosotros, sus discípulos, estamos haciendo la misma cosa. And inviting everybody to consider this culture and philosophy and take good things from it. Invitando a todos a tener en cuenta esta cultura, esta filosofía y tomar buenas cosas de ella. So this verse, Srimad Bhagavatam 1:17-38. Así que este verso, el Srimad Bhagavatam 1:17-38, yeah, describes how Maharaj Parikshit met the age of Kali. Describe cómo Maharaj Pariksit se encuentra con la era de Kali. And he was going to kill him. Que lo estaba por matar. But he bowed down before the king. Pero se postró ante el rey. And then the king smiled. Y el rey sonrió. Because now he can't kill him. He's a surrendered soul. Porque ahora no podía matarla porque era un alma rendida. Even though he is a murderer and so many things. Incluso aunque sea un asesino y tantas otras cosas. Yeah. And so then he gave him permission to stay in his kingdom in 4 places. Así que luego le dio el permiso para que se quede en el reino en 4 lugares. Let's chant the Sanskrit together here. Cantemos el sánscrito juntos aquí. First I chant and you listen. Yes. And then you chant and I listen. Okay. Primero yo canto, usted oyes, entonces usted canta y oyes. Okay. Sutta uvacha. Sutta uvacha. Abhyartitas tada tasmai. Abhyartitas tada tasmai. Stanani kalaye dadao. Stanani kalaye dadao. Dyutam panam striyam shuna. Dyutam panam striya shuna. Yatra dharmas chaturvida. Yatra dharmashtaturvidha. Traducción. Maharaj Parikshit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Yeah, Maharaj Parikshit, because of the petition of the age of Kali, allowed him to stay in 4 places where there are gambling, intoxication, prostitution, and animal slaughter. So these are considered the 4 principles of sinful life. Así que estos son considerados los 4 principios de la vida pecaminosa. If one wants to become a member of the Hare Krishna movement, si uno se quiere volver un miembro del movimiento Hare Krishna, become baptized in our religion, bautizarse, volverse bautizado en nuestra religión, to matriculate into our school, estar matriculado en nuestra escuela. Yeah, then we take basically 2 vows. Tomamos básicamente 2 votos. One is to chant Hare Krishna every day. Uno es cantar Hare Krishna todos los días. On rosary beads. En las cuentas del rosario. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 1,728 mantras. 1728 mantras. Yeah, okay. And then also avoid these 4 simple things. Y luego también evitar estas 4 cuestiones pecaminosas. Yeah, and this is the contract between us and Krishna. Este es nuestro contrato, es el contrato entre nosotros y Krishna. Yeah,
through the media of the Guru Parampara, A través del medio del Guru Parampara, disciplic succession. la sucesión discipular. Okay, so what are these four specific things? Así que, ¿qué son estas 4 cosas específicas? You can read the first box there. ¿Puedes leer la primera caja allí? I'm still with the Bhagavatam 1:17:38. You Have changed faith. the slide? Yes, have faith. Don't Tener doubt. fe, No dudas. no dudar. No, ahora lo estoy viendo. Sí. Ahora veo los principios básicos de la irreligiosidad. ¿Es ese? Hanji. I read. No, Hanji is Hindi. It means No. yes. Yes. Yes, sir. Ok. Ok. Los principios básicos de la irreligiosidad, tales como el orgullo, la prostitución, la embriaguez y la falsedad, contrarrestan los 4 principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A la personalidad de Kali se le dio permiso de vivir en 4 lugares que el rey mencionó específicamente, a saber, el lugar de los juegos de azar, el lugar de la prostitución, el lugar de la bebida y el lugar de la matanza de animales. Continue. So don't translate, but I just summarize in English. The Prabhupada is saying that he gave him permission to stay where the 4 principles are being broken. Okay. Okay, now in Spanish, the next section. El Estado que quiera erradicar la corrupción en su mayor parte puede introducir los principios de la religión de la manera siguiente. 1. Declarar 2 días al mes, cuando menos, de ayuno obligatorio, austeridad. Incluso desde el punto de vista económico, esos 2 días de ayuno al mes le ahorrarían al Estado toneladas de alimentos, y el sistema tendrá además un efecto muy favorable en la salud general de los ciudadanos. 2. Debe existir el matrimonio obligatorio entre los muchachos y las muchachas que alcancen las edades de 24 y 16 años respectivamente. No hay nada de malo en que en los colegios y universidades se imparta educación mixta, siempre y cuando los muchachos y muchachas estén debidamente casados. Y en el caso de que exista una relación íntima entre un joven y una joven durante su época de estudiantes, deben casarse debidamente y evitar así la relación ilícita. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida. So in summary, first Prabhupada is saying there should be two compulsory days of fasting a month. Then he says all boys and girls should be married when they reach 16 or 24 years old. For the girls 16 years old, the boys 24 years old. One detail. Un detalle. Yeah. Boys can have to get married by 24 years old. Los chicos tienen que casarse para los 24 años. Or they can also go directly into sannyas life. O también pueden ir en forma directa a la vida de sannyas. Yeah, taking the vows of lifelong monks, celibate. Tomando vida de voto de por vida de monje célibe. Of course, this is what we're considering the ideal. Claro, nosotros esto es lo que consideramos el ideal. Yeah, if there was a proper culture. Si hay una cultura apropiada. Yeah, even Prabhupada himself gave different adjustments for immediate application. Incluso Prabhupada hizo varios ajustes para una aplicación inmediata. Okay, but this is our idea. If the Hare Krishnas rule the world, this is what we would organize. Esta es nuestra idea. Los Hare Krishna rigen el mundo, pero tenemos que estar organizados. Okay. So in the third one, I'll just summarize in English. Yeah, Prabhupada says that the state should teach people to give half their money, to half their income for the development of spiritual life, and they should be learn from the Bhagavatam the principles of karma yoga, or how to do everything in your actual life for the satisfaction of God. You know? And they should hear from authorized persons about the Srimad Bhagavatam. They should engage in congregational chanting of the glories of the Lord. You know? And they should give all kinds of help and assistance to the people
who are actually realized in the existence of God. And finally, E, they should establish spiritual atmospheres wherein to live. Okay, en español. Los ciudadanos del Estado deben dar como caridad hasta un 50% de sus ingresos, con el propósito de crear una atmósfera espiritual en el Estado o en la sociedad humana, tanto individual como colectivamente. Ellos deben predicar los principios del Bhagavatam por medio del A. Karma Yoga, o el hacer todo en aras de la satisfacción del Señor. B. Por medio del proceso de oír a personas autorizadas o almas autorrealizadas exponer el Srimad Bhagavatam. C. Por medio del canto en congregación de las glorias del Señor, ya sea en la casa o en los lugares de adoración. D. Prestando toda clase de servicio a los Bhagavatas, que están dedicados a predicar el Srimad Bhagavatam. Y E. Residiendo en un lugar en que la atmósfera esté saturada de conciencia de Dios. Si el Estado se regula mediante el proceso anterior, de un modo natural habrá conciencia de Dios en todas partes. So this is a little extract from the purport. Así que este es un pequeño extracto del significado. Yeah, there's probably gives some more details. Yeah. Lo Prabhupada da más detalles. But I think this is sufficient to begin a very, very good dialogue. Pero creo que esto es suficiente para comenzar un muy, muy buen diálogo. There's Prabhupada's preface to the Bhagavatam. Está el prefacio de Prabhupada al Bhagavatam. Yeah, where he gives his basic ideas about establishing a world, doing benefit for the entire modern world. Donde da sus ideas básicas para dar un beneficio a todo el mundo moderno. Yeah, and then we gave the summary of the whole Varna Ashram system in the instructions of Bhishmadev. Y da todo el resumen del sistema de Varna Ashram y las instrucciones de Bhishmadev. And then finally, there's this very, very, very specific Hare Krishna manifesto. Y luego hay un muy específico manifiesto Hare Krishna. Yeah. And so our idea is then to create dialogue with other people who are representing other political traditions. Nuestra idea es generar diálogos con otras personas que estén representando otras tradiciones políticas. Yeah. So we can benefit from good ideas from both sources. Así que ambos lados nos podemos beneficiar con buenas ideas. Yeah. So at this point, así que en este punto, yeah, are there any kind of questions or comments? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Hare Krishna. Un pequeño comentario. Aquí un solitario de Mar del Plata. Quería comentar que justo ese significado de Prabhupada, cuando hay elecciones, cuando hay votación, como uno considera tener este conocimiento y uno ve que los políticos, los representantes que uno tiene que elegir realmente no van a cambiar las cosas, yo siempre tomo la decisión y pongo en el voto, en lugar de poner a alguno de los votantes, alguna de las opciones, pongo ese significado de Prabhupada, el Hare Krishna manifesto. No sé si alguien alguna vez lo va a tener en cuenta para lo que hago en cada elección cuando voy a votar. Ese es el comentario que quería hacer. Gracias. Hare Krishna, Gurudev. Madhavendra, the connection wasn't so good. Yes. Translate. It was Nikunja was talking. Yes, no? Nikunja was saying that in the times of the election of some political election, when he goes to vote, because of all the politicians are very bad, and no one is good to get elected, he put in the votation envelope the Hare Krishna manifesto. The Hare Krishna manifest. Jai. Okay. And I think that Abhiram Thakur has some comments to make also. Los comentarios de Abhiram Thakur.
Ok, Hare Krishna Guru, mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a usted. Sí, justamente hoy día hablé con Héctor, estábamos conversando y sobre este tema, ¿no? Y lo estaba explicando un poco su PowerPoint. Entonces me decía que sí, que en esta sociedad no tenemos identidad, sino complejidad, porque somos las imágenes que nos da la televisión y muchos otros medios de influencia que hay, ¿no? Entonces, y hablábamos un poco de qué significa ser libre, ¿no? Y él me decía que, claro, es imposible una liberación social si no hay una liberación individual. O sea, que todo empieza en la persona, ¿no? Este mismo hecho de que no podemos cambiar a otros si nosotros no hemos cambiado, ¿no? Y es interesante porque él llegaba hasta un punto donde él hablaba de la recuperación de la conciencia, ¿no? Y eso es su libro, sobre todo Utopía, ¿no? Él tiene un libro que se llama Mitos y Utopía, pero él llegaba hasta apreciar, entonces yo decía, esto es como apreciar el mango, pero no poder saborearlo. Y justamente ahora usted ha tocado lo que él quería entender, porque él decía que el problema era pues una necesidad de cambiar moldes culturales, o sea, una revolución cultural. Y usted dijo ahora con las palabras de Yudhishthir, citándolo, que el Varna Dharma sirve para estimular y comprender gradualmente nuestra identidad espiritual. O sea que este es un proceso gradual y que entonces el Varna Dharma es muy importante, ¿no? Y que podemos entender, al menos yo lo entiendo así, que este avance de nuestra identidad es cuando cultivamos estas 9 cualidades, ¿no? Que ha manifestado Bhisma. Y al final, cuando hablamos de utopía, o sea, de algo ideal, él decía, es algo ideal que no podemos alcanzar. Y ahora usted me ha hecho pensar en esto, que realmente no, en el mundo material, pero en el mundo espiritual sí, porque realmente la utopía significa un lugar ideal, es decir, donde no hay ansiedad. Y eso es Vaikunta, el mundo espiritual. Entonces, y esto, Gurudev, ahora que usted habló, también me hizo acordar cuando usted distribuía, cuando íbamos a las universidades en el norte, el Srimad Bhagavatam. Usted antes hacía una campaña de distribuir el Srimad Bhagavatam en las universidades. Y una vez fuimos y habían algunos médicos que habían leído el Bhagavatam. Entonces hablaban, ¿no? Prabhupada en el tercer canto. Entonces, sí, en realidad ese es un servicio tan importante y que a veces hablamos de transformación, de cambio, pero el Bhagavatam es la base para todo eso, ¿no? Al menos aquí se le ha dado respuesta a estas inquietudes que Héctor Béjar no pudo resolver. Él decía, esto es lo que necesitamos, pero hasta ahí llegó, digamos, ¿no? Así que si usted quiere dar algún comentario, Gurudev, porque él está listo para conversar también con usted la próxima semana. Okay. I'll give a little summary in English. No need to translate. Okay, translate. I'm starting to drive now in my automobile. Va a empezar a manejar ahora en el auto y mientras va a hacer un pequeño resumen de todo lo que habló Abhiram. Yeah, we're going to go and walk with Nitai Gaur Sundar. Vamos a ir a caminar con Nitai Gaura Sundar. He's the only human being I see every day. Es el único ser humano que veo cada día. Yeah. Okay. So Abhiram is just saying he actually was talking with Hector today, and the ideas were quite good, but he had this question about how we could actually have individual liberation, because Hector was saying without individual liberation, there's no possibility of social liberation. He didn't understand how it could happen. So Abhiram was saying that it seems that Bhagavatam is the basis. He's asking for our commentaries, you know. And if we can talk more with Hector, yeah. I would say yes. Yeah. Yo diría que sí. Yeah. The British did a very, very incredible program.
Los británicos hicieron un muy increíble programa Yeah, to cover up all the cultural assets of India. para cubrir todos los aspectos culturales de la India. That was the perspective of all of the colonial cultures. Esa fue la perspectiva de todas las culturas colonialistas. Yeah, the Spanish, they tried to destroy the indigenous cultures where they went also. Los españoles también intentaron destruir la cultura nativa de los lugares que estuvieron también. So the British did an incredible job in covering up the wealth of India. Y los ingleses hicieron un trabajo increíble en tratar de cubrir la riqueza de la India. And now we're beginning to discover by the mercy of Prabhupada. Y ahora podemos comenzar a descubrirlo por la misericordia de Prabhupada. Of course, so many other people, such as Carl Jung, have appreciated this. Claro, hay tantas otras personas como Carl Jung que han apreciado esto. René Guénon, yeah. And so there's so René many Guénon. systems. There's so many systems of personal purification. Hay tantos sistemas de purificación personal. Today we're discussing Danda Veda. Hoy estábamos hablando sobre Danda Veda. Yeah, Veda means wisdom. Veda significa sabiduría, To achieve the highest perspective. alcanzar la perspectiva más elevada. Yeah, so there is the pathway of political science. Así que está el camino de las ciencias políticas. Yeah, and there's Ayurveda, Está Ayurveda, which is the pathway of medicine, que es el sendero de la medicina, which leads to physical health, que nos lleva a la salud física, psychological health, salud de la ecología, yeah, and also then spiritual health. Yeah. y también a la salud espiritual. Yeah. What else do we have? We mentioned Vastu Veda, También mencionamos Vastu Veda, the perfection of architecture, social city planning. la perfección de la arquitectura, el planeamiento de una ciudad, Is to raise everybody to the spiritual platform. es elevar a todos a la plataforma espiritual. And so all of these have their efficacy. Así que todo esto tiene su eficacia. Yeah, but we're specifically following Gandharva Veda. Pero el peor es Gandharva Veda. Yeah, nosotros específicamente estamos siguiendo Gandharva perdón. Veda. Yeah. Nosotros The específicamente Gandharvas- seguimos Gandharva Veda. Yeah, Gandharvas are fairies. Gandharvas son hadas. They exist. Existen. Yeah, just like we have a relationship with rats. Así como nosotros tenemos relaciones con las ratas. Yeah, the Gandharvas look at us like rats. Yeah, Las Gandharvas nos miden a nosotros como ratas. yeah, the rats have their cities and their social relations. Las ratas en las ciudades, sus relaciones sociales. Yeah, tienen sus ciudades, tienen sus relaciones sociales. Yeah. So the Gandharvas are very, very subtle beings. Yeah. Así que los Gandharvas son seres muy sutiles. And our description of fairies in the West is just the same. Y nuestra descripción de las hadas en Occidente es lo mismo. Yeah, the story of King Arthur. Está la historia del rey Arturo. So they are very expert at singing, dancing, and drama. Así que son muy expertas en cantar, bailar y el teatro. And that's the process that Lord Chaitanya is recommending, the Bhagavatam is recommending. Este es el proceso que el Bhagavatam y el señor Chaitanya están recomendando. Yeah, singing, and then automatically you want to dance. Yeah. Cantar y automáticamente querés bailar. And then you express your emotions and ideas through drama. Y luego expresás tus emociones y tus ideas a través del teatro. So we can take advantage of all these things, architecture, political science, medicine. Así que podemos tomar ventaja de todo esto, la arquitectura, las ciencias políticas, la medicina. But we're promoting that the real process in this age is Gandharva Veda. Pero estamos promoviendo que el verdadero proceso en esta era es el Gandharva Veda.
And so we have so much demonstration from this by Lord Chaitanya. Y tenemos tantas demostraciones de esto a través del Señor Chaitanya. Yeah. So I think that's our perspective, our idea. Yeah. Creo que esa es nuestra perspectiva, nuestra idea. Haribol. Haribol. Okay, so one final question or comment? ¿Alguna pregunta final o comentario? Sí, si me permiten, Hare Krishna, mis reverencias Maharaj a usted. Soy Harold, su viejo amigo. Quería hacer una pregunta. ¿Es posible que la sociedad pueda alcanzar un estado elevado aún a pesar de Kali Yuga? Es decir, entiendo que puede haber una liberación individual, pero puede haber una liberación colectiva, entendiendo que el plan de Krishna es que Maya siga trabajando en esta era de Kali hasta que termine y venga la nueva era con el siguiente advenimiento de Krishna en su forma final, su forma destructora, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es posible alcanzar una liberación individual? Lo entiendo, pero ¿es posible ayudar a que exista una liberación planetaria, es decir, que cambiemos la psicología de la gente y que se alineen con estos principios en esta era? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Maharaj, por su misericordia. So I'm just arriving in front of Nitai Gaur Sundaras's house. Estoy recién llegando a la casa de Nitai Gaura Sundar. Okay, I'm taking off the glasses that we got from the doctor's office in where was that? I forgot where it was. Someplace in South America. Yeah. Estaba sacando los anteojos que le dieron en algún lugar de Sudamérica. Yeah. And now I'm waving at Nitai Gaur Sundardas. He's standing there, Dr. Singh. Y lo estoy viendo ahí a Nitai Gaura Sundar, lo estoy saludando. And now we will go for a 45-minute walk. Y ahora vamos a ir a una caminata de 45 minutos. Yeah, I asked him to say hello. Say hello. Hare Krishna. He went to Peru. Yeah. Él fue a Perú. Okay. So can you give a summary in English of Prabhu's question then? Yes, he was asking if it's possible in this Kali Yuga to get some kind of planetary liberation. Is the individual liberation is possible, but if all the people in the planet can get liberation, change their psychology, and something like that. We always have free will. Siempre tenemos libre albedrío. Yeah. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Podés llevar un caballo hacia el agua, pero no lo podés obligar a que beba. Yeah. So Krishna is coming so many times in so many incarnations. Así que Krishna está viniendo tantas veces en tantas encarnaciones. And especially now as Lord Chaitanya. Especialmente ahora está el Señor Chaitanya. But still we have free will. Pero incluso así tenemos libre albedrío. Yeah, and so if people take to Lord Chaitanya's movement, y la gente toma el movimiento del Señor Chaitanya, on the planet, en el planeta, and then Krishna will send someone like Maharaj Parikshit. Y luego Krishna va a mandar a alguien como Maharaj Parikshit, with full weapons and royal authority, con muchas armas y una autoridad real. Very intelligent, very noble. Muy inteligente, muy noble. And then he will stop the Kali Yuga. Y él va a frenar el Kali Yuga. Yeah, and by the mercy of Gauranitai, y por la misericordia de Gauranitai, yeah, things can become just like Satya Yuga. Las cosas pueden volverse como Satya Yuga. Yeah, there'll be the same kind of government that was under Lord Ramachandra. Puede haber el mismo tipo de gobierno que cuando estaba el señor Ramachandra. But if people don't want this, pero si las personas no quieren esto, yeah, then individually we can all take shelter of the Sankirtan movement.
Luego sí, en forma individual todos podemos tomar refugio del movimiento de Sankirtan. Yeah, at least it's like having an umbrella during the rainy season. Al menos es como tener un paraguas en la estación de lluvias. Yeah, and we can pass out paraguases to others. Y podemos compartir nuestro paraguas con otros. And maybe there'll be something in between planetary liberation and umbrellas. Y puede haber algo entre la liberación planetaria y los paraguas. Yeah, maybe there'll be some Krishna conscious countries. Can you hear me? Hare Krishna. I'm Yeah. not hearing you, Gurudev. Maybe there will be some Krishna conscious countries. Quizás haya algunos países conscientes de Krishna. Maybe Poland will be the first Krishna conscious country. Quizás Polonia sea el primer país consciente de Krishna. And that's where they have the Woodstock Festival. Por eso ellos tienen ahí el festival de Woodstock. Okay. So, thank you all, everybody, very much. Así que muchas gracias a todos. Yeah, and yes, we hope we can have some more dialogues with Walter, Hector, other people. Esperemos que podamos tener más diálogos con Héctor y con otras personas. Yeah, this is our whole purpose, you know. Este es todo nuestro propósito. Yeah, distribute the Bhaktivedanta purports. Distribuir los significados Bhaktivedanta. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Señor Traductor ki jai. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Hare Krishna. Oh, no, Hare Krishna.